Ahora. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este día, una vez más, por poder abrir tu palabra y poder considerarla y que ella sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la idea de hoy es enseñaros algo de como dijimos, algo de las escuelas que cómo interpretan Apocalipsis. Y luego tratar la primera parte del capítulo 1, algunas cosas prácticas para nosotros que el otro día o los otros días vimos, ¿no? Bien, en cuanto a la hermenéutica, hay varias formas de interpretar el libro de Apocalipsis. La primera escuela se llama la escuela crítica, que es una escuela que niega la inspiración y lo sobrenatural en el libro. Es decir, que niegan que Dios haya inspirado eso y luego pues lo sobrenatural, de modo que pues intentan siempre explicar las cosas de otra manera, ¿no? Lo considera una composición humana basada en una situación histórica de la Iglesia en el siglo I. O sea, alguien viendo las persecuciones y lo que ocurría y la situación de la Iglesia en el primer siglo, pues escribió en Apocalipsis para contarnos lo que allí ocurría, solo que pues lo contaron con figuras, bueno, todo esto. Esa ya, en fin, yo creo que la descartamos simplemente porque ya, pues, negando la inspiración, pues ya está, ¿no? Fuera, bien. Ahora, tenemos la escuela alegórica. La escuela alegórica nació en Alejandría a través de Orígenes y Clemente de Alejandría. Ellos son los dos grandes valedores de la escuela alegórica. Hay un libro que yo conseguí hace tiempo y que quiero leerlo, que dicen que es muy bueno. Por ejemplo, Orígenes es un gran escritor, ¿no? Y él habla, o sea, hay un libro, por ejemplo, del Cantar de los Cantares, que él lo escribió, que dicen que es buenísimo. Solo que él, pues cuando va a Cantares, no tiene la típica interpretación que nosotros, por ejemplo, podamos tener, aunque hay muchas iglesias que tampoco tienen la misma interpretación que nosotros tenemos. Por ejemplo, digo las iglesias de hermanos o así más conservadoras, digamos. Proverbios hay, Cantares hay dos formas de poder interpretar ese libro. Unos donde hablan de que esa es la historia de amor entre Salomón y la Sulamita. Y otros donde piensan que el libro de alguna forma es una forma alegórica de hablarnos de la relación que tiene que existir entre Cristo y la Iglesia, o entre Cristo y el creyente. Mirad, yo nunca, sinceramente, ese libro lo estudié en el seminario y todo eso, pero tengo que confesar que en serio, de verdad, no. Y yo por lo menos simplemente decir esto, ¿no? Yo cuando leo ese libro me da la sensación de que no se me queda corto con Salomón y la Sulamita ese libro, a mí, o sea, luego después cada uno, si tú quieres interpretar ahí que es un canto al amor humano entre Salomón y la Sulamita, es un libro extraordinario y las cosas que habla son preciosas y los consejos y cómo describe la relación entre él y ella, como esposos, como amantes, como amigos, como parte es extraordinario, ¿no? Pero cuando yo leo ese libro y intento pensar en el amor de Cristo por la Iglesia o de la Iglesia por Cristo, no sé, a mí se me abre un poco la mente. Pero bueno, escuela alegórica, nació, eso sí, un paréntesis, inesperado. Nació en Alejandría a través de Orígenes y Clemente de Alejandría. Enseña que Apocalipsis presenta de manera simbólica el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Es decir, no va a ocurrir literalmente lo que ahí ocurre, ni tenemos que buscar un hecho concreto que va a ocurrir, sino que es una forma de contarnos cómo a lo largo de la historia ha habido un conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Bien, ¿que ha habido un conflicto entre el bien y el mal en la historia? Pues claro que sí, ¿no? Pero otra cosa es que Apocalipsis sea el que lo describe, ¿no? Y no hechos concretos. Bien.
entre el bien y el mal, o entre la ciudad o entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Ese es un libro famoso que se llama La ciudad de Dios, de San Agustín, de Hipona. Y él es uno de los primeros que escribe también de la escuela alegórica, y él habla, ¿no?, también de que Apocalipsis es un relato simbólico entre el bien y el mal, entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Es un libro muy bueno también. Son muy densos, la verdad. O sea, cuando tú vas a leer un libro, cuanto más te vas hacia atrás, ¿no?, en los años, la calidad va mejorando. Debería ser al revés, ¿no? Debería ser que con las herramientas que hay hoy y todo, los escritores a la hora de escribir fueran mejores, ¿no? Pero la verdad que en muchos casos, si los libros o los clásicos que se llaman, son libros buenísimos, ¿no? Y el libro de él es muy bueno y tiene muy buenas enseñanzas también, pero pertenece a la escuela alegórica. Bien, luego tenemos la escuela preterista, o perteneciente al pasado, pretérito, ¿vale? Pasado. Bien, la escuela preterista dice que Apocalipsis se cumplió dentro de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Sobre todo ellos hablan de las persecuciones, que todo lo que ahí habla de los conflictos que ahí dicen, bien, pues eso ya se cumplió de forma histórica. Por tanto, no tenemos que leer el Apocalipsis como algo que se vaya a cumplir. Dicen los preteristas, por lo general creen, por ejemplo, que los capítulos 5 al 11 enseñan la victoria de la Iglesia sobre el judaísmo, que los capítulos 12 al 19 enseñan la victoria del cristianismo sobre el paganismo, y que los capítulos 20 al 22 describen un cuadro del triunfo de la Iglesia tanto del judaísmo como del paganismo. Entonces usan, como digo, te van a mencionar una guerra, un conflicto mundial que hubo, esto, lo otro, tensiones que hubo en los primeros siglos con la Iglesia, con las herejías que surgían, y ellos van viendo cómo eso se fue cumpliendo de manera literal. Ellos dicen que todo se ha cumplido excepto capítulos 21 y 22, donde al final describe el estado eterno. Claro, es un poco incongruente esto, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que el libro sea un libro que se cumplió en el pasado y que toda la dinámica del libro se cumplió en el pasado y ahora hagamos como un salto. No, esto no. Claro, igual que le pasa a San Agustín. San Agustín de Hipona es un hombre que cualquier comentario o cosa que le veas de él es un hombre bastante equilibrado y literal. Pero, por ejemplo, cuando él trata la escatología y la Iglesia y la doctrina de la Iglesia, pues se pasa a la escuela alegórica. Es curioso, ¿no?, que no todas las cosas él tampoco las trata de una misma manera. La escuela preterista pasa por alto el hecho de que Apocalipsis pues es un libro consumador, en el sentido de que en la Iglesia durante muchos siglos se ha entendido que el libro de Apocalipsis es el libro que cierra la Biblia y que de alguna manera nos está diciendo cómo la historia va a terminar, ¿no? Igual que Génesis es un libro que es de los comienzos, ¿no?, de cómo comenzó todo, pues Apocalipsis nos habla de cómo va a terminar todo, por eso es un libro consumador, y cómo Dios cumple. Eso lo hemos hablado ya a veces y llegaremos allí. El capítulo 21 se parece mucho a Génesis 1 y 2, lo que allí ocurre, ¿no?, por cómo se consuma todo ese plan que Dios tenía. El Apocalipsis describe cómo Dios ha de poner punto final a la insubordinación de los hombres contra el Dios soberano, ¿no? Entonces, claro, si tomamos como que parte ya se cumplió de ese plan de poner fin a esa insubordinación, como es que estamos como estamos todavía, 2000 años después. Si se puso fin, se puso. No puede ser que se puso, pero todavía no. Un poco difícil de encajar eso. Luego tenemos la escuela histórica, es decir, generalmente creen que Apocalipsis presenta una amplia panorámica de la Iglesia desde el primer siglo hasta la venida de Cristo. No solo el capítulo 2 y 3, sino todo el libro. Es decir, el libro nos habla de la historia de la Iglesia, de cómo la historia de la Iglesia ha estado pasando por distintas tribulaciones,
por distintas épocas, por distintos emperadores, por distintas cosas, hasta que el Señor venga. Otros entienden también dentro de esta escuela que se refiere a la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el final, ¿no? Pero, bueno, eso lo veremos en un momento, lo que iba a decir ahora. El problema ocurre cuando se trata de armonizar lo que ha acontecido con lo que describe Apocalipsis y te encuentras con contradicciones irremediables. Es decir, si tú empiezas a ver que Apocalipsis te habla de la historia de la Iglesia, ¿no? Pues hay cosas en Apocalipsis que no puedes encajar en ningún sitio en la historia, que no tienen un paralelo, cosas que ocurren, personajes, eventos, situaciones que no ocurren en otro momento en la historia, ¿no? Que tú no puedes encajar en ningún sitio, ¿no? De ahí la dificultad muchas veces, a no ser pues que lo espiritualices todo, etcétera, ¿no? Bien. Y ahora tenemos la escuela que se llama la escuela futurista, ¿vale? La escuela futurista enseña que comenzando en el capítulo 4, Apocalipsis revela la consumación de las edades. Es decir, el capítulo 1 habla de le dice, por ejemplo, en el capítulo 1:19 dice allí, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Siempre se ha dicho, o algunos han mencionado, que esto es un buen bosquejo del libro de Apocalipsis, ¿no? Escribe las cosas que has visto, pues capítulo 1, Cristo y la Iglesia, ¿no? En un sentido. Las cosas que han de ser, las cosas que son, capítulos 2 y 3, mensaje a la Iglesia, a las iglesias. Y las que han de ser después de estas, ya después del capítulo 4, ¿no? Eso es lo que veremos en su momento. Entiende la escuela futurista que el tema central de Apocalipsis es la segunda venida en gloria de Jesucristo. De Jesucristo. Es más, entiende que cuando empiezan a desarrollarse los juicios, pues son juicios que van uno tras otro, ¿no? De una forma periódica, digamos, de una forma, como decíamos con el texto, ¿no? Las cosas que han de suceder pronto, es decir, con la velocidad que van a suceder. Entonces, claro, decir que uno de los juicios empezó hace 1500 años, pues claro, luego llegas aquí y dices, ¿y cómo ha continuado ese juicio si Cristo no ha venido? Claro, es un poquito difícil también encajar las cosas, ¿no? Bien, la segunda venida, según Apocalipsis, será literal, corporal, visible, judicial, o sea, como juez, y gloriosa, ¿no? ¿Vale? Bien. Pero además será precedida de juicios traumáticos desencadenados por la mano de Dios sobre el reino satánico y sobre la humanidad incrédula. Es lo que dice la escuela futurista, ¿no? Que es verdad que el tema central de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, capítulo 19, pero que va precedido de otras cosas, ¿no? Eso lo dice Jesús en Mateo 24, habla de la señal del Hijo del Hombre, ¿vale? Las señales, como decíamos, no para el arrebatamiento, sino para la segunda venida. Parte de las señales son los juicios, los sellos, las copas y las trompetas que van a ocurrir. Bueno, la escuela futurista reconoce la presencia de símbolos y el uso del lenguaje figurado en el Apocalipsis, pero procura utilizar una hermenéutica normal, digamos, o natural para interpretar dicho libro. Esto lo hemos yo creo que aquí ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces, ¿no? Los símbolos, el lenguaje simbólico, tú tienes que interpretarlo literalmente, no lo puedes interpretar simbólicamente, porque si tú un lenguaje simbólico lo interpretas simbólicamente, pues no tiene ningún sentido y pierde toda fiabilidad, digamos. ¿Quién lo dice? Pues cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Mientras que si tú interpretas un símbolo, normalmente lo interpretas de manera literal. Lo interpretas de manera literal. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. Bien. ¿Cómo interpretamos eso?
¿Figuradamente o literalmente? No. La figura es: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cómo tenemos que interpretar esa figura? Tenemos que interpretarla literalmente. Si no, ¿cómo la interpretamos simbólicamente? O sea, ¿qué decimos nosotros de eso, de esa figura? ¿Cómo la interpretamos? Jesús está dando a entender que... No estoy dando a entender nada. ¿Cómo interpretamos cuando Jesús dice: yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo? ¿Cuál es la interpretación de eso? ¿Qué entendéis por eso? ¿Cómo? Quien en mí cree será salvo. Él dice: yo soy la puerta. La figura, ¿cómo la interpretamos? Una entrada, ¿no? Una entrada. Claro. ¿Cómo la interpretamos? ¿La entrada a qué? A la salvación, exactamente. Tú estás usando un símbolo, yo soy la puerta, para enseñar una verdad literal. Y es que Cristo lo que está diciendo es que para salvarte es a través de Él. Eso es interpretar una figura de forma literal. Ahora, yo podría decir: Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare y tal. Entonces yo podría decir: Jesús está diciendo ahí, pues, que la puerta es la Iglesia, o la puerta es, pues, el Papa, o la puerta es no sé quién. Estoy usando una figura para interpretar eso, otra figura. Y ahí está el error, ahí está donde tú puedes... O por ejemplo, cuando la Biblia dice: Dios con sus plumas te cubrirá. ¿Cómo interpretamos eso? Literalmente, ¿no? ¿Y cuál es la forma de interpretarlo, esa figura literal? Protección, que te ayuda, que está ahí para ayudarte. Pero si yo esa figura la interpretara simbólicamente, pues ¿qué podría decir? Por lo que yo quiera, ¿no? ¿Que Dios qué? Bueno, exactamente, pues Dios es una gallina, ¿no? Yo sé que estamos cogiendo ejemplos ridículos, pero claro, si yo tomo una figura del Apocalipsis que no me dice quién es ni nada, y que está usando una figura, y esa figura yo la estoy interpretando alegóricamente, diciendo lo que a mí me parece, pues ahí está la escuela alegórica, ¿no? Donde yo soy el que me invento lo que ahí dice. Por eso la hermenéutica normal o natural, ¿qué hace? Pues ir al texto e interpretarla literalmente. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos a muchos momentos de Apocalipsis. Cuando diga: la marca de la bestia tal. Por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a tener que ponernos las pilas y decir: ¿qué interpretamos aquí? ¿Lo interpretamos figuradamente o literalmente? Pues claro, figuradamente, pues lo que dijimos, ¿no? No, es que Juan eso está usando una figura para decir que el microchip. ¿Y eso no será una forma de interpretar eso, una figura también figuradamente? ¿No será más fácil interpretarla literalmente, aunque no nos convenza y aunque sea menos de lo que esperamos? Pero bueno, esto lo iremos caminando. La escuela futurista rechaza la alegorización o la espiritualización como métodos para interpretar la profecía bíblica. De repente, y hubo una batalla grande aquí, como no sé qué, no sé cuánto, tal. De la escuela alegórica, o sea, la escuela alegórica te va a decir: mira, ves, esto es una alegoría para hablarte de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú cómo llegas a esa conclusión de que eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque antes hubo una primera. Bueno, iremos viendo, ¿vale? Porque esto yo entiendo que así a palo seco puede... Luego lo iremos tratando con los ejemplos sobre la marcha. De manera que entienden que los acontecimientos predichos en Apocalipsis se han de cumplir de manera normal. O sea, de manera normal, ¿vale? Lo veremos. Por ejemplo, cuando a veces dice:
y el ángel le dio al jinete el poder para, ¿no? ¿Eso cómo lo interpretamos? ¿Figuradamente o literalmente? Si decimos figuradamente, pues podemos decir, bueno, claro, es que esto llevamos mucho tiempo, la sociedad, no sé qué, no sé cuánto, estás interpretando alegóricamente eso. Ahí dice, se le dio en ese momento. Veremos. Ningún acontecimiento acaecido hasta el día de hoy puede decirse que haya cumplido los juicios descritos en Apocalipsis. O sea, ya digo, por mucho que lo intentemos, cuando vamos aquí a los acontecimientos que hay, es muy difícil poder calzar cosas que aquí han pasado con historia, exceptuando, como vamos a ver en el capítulo 12. Exceptuando el capítulo 12. Eso lo veremos en su momento y veremos por qué, ¿no? También. Nunca ha ocurrido nada comparable a los juicios terribles que aparecen en Apocalipsis, ni las resurrecciones que se mencionan en dicho libro, ni muchas cosas más, ya, nunca. Y es que además Apocalipsis te lo dice, y hubo un terremoto en la tierra, dice, como no lo hubo nunca. Y las 3/4 partes, no sé qué, murieron. Eso no ha ocurrido nunca. O hubo un juicio que no sé qué, que se acabó la hierba. ¿Cuándo se ha acabado la hierba verde? O sea, las vacas siguen comiendo hierba. Por un día no. Pero claro, no es que la hierba, eso es figuradamente, porque es que se contaminó. No, no sé si me estoy explicando, pero vamos, poco a poco. No resuelve todo la escuela futurista tampoco, que es la que más o menos nosotros entendemos, ¿no? Que Apocalipsis está por cumplirse todavía a partir del capítulo 6. Pero llama a los creyentes de cualquier época a adorar en espíritu y verdad y reconocer la soberanía de Dios, agradecer la obra salvadora de Cristo y dar testimonio de la gracia de Dios en el mundo, ser fieles al Señor en medio de las pruebas y las dificultades de la vida, y aguardar con paciencia la gloriosa venida de Cristo. Bien, estas son a muy grandes rasgos las escuelas de interpretación que hay. Claro, esto lo podríamos ampliar muchísimo con los argumentos que cada uno da, porque hay que reconocer que tampoco son 4 papas fritas los que lo están escribiendo, o sea, son argumentos también de peso, pero bueno, eso ya os queda a vosotros si queréis investigarlo más. Quiero que veamos esto, la primera parte del capítulo 1, y yo le he titulado que es como un llamado a recordar que sois la Iglesia, la esposa de Cristo. Ellos reciben esta carta y es como recordar que sois la Iglesia, la esposa de Cristo. Vamos a leer hasta el versículo 7, 8. Dice, bueno, ya lo hemos leído, pero la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Bueno, quiero... esta es un poco la introducción como dirigida a los destinatarios, a estas iglesias que reciben esta carta, que reciben este libro de Apocalipsis, y es como la introducción a ellos, ¿no?
antes de que empieza a mencionar lo que tiene que ver con profecía, por eso él habla las palabras de esta profecía, que ellos las leen, pero primero hay un saludo a ellos, ¿no? Como la Iglesia, y por eso yo he puesto esto, ¿no? Recordar que sois Iglesia o que somos la Iglesia, la esposa de Cristo. Bien. Los acontecimientos del libro de Apocalipsis son futuros. Eso está claro, ¿no? Son futuros. Y aquí nos vamos a pasar mucho tiempo hablando de cosas futuras. Pero tiene enseñanzas para nosotros hoy. Y yo quiero que en este tiempo que vamos a estar estudiando Apocalipsis hagamos algo distinto tal vez a lo que siempre hemos hecho, y es que cuando tratemos los jinetes, las guerras que hay, los personajes, los testigos, los 144.000, el anticristo, todos esos personajes que aparecen, que no solamente veamos lo que va a ocurrir en el futuro y qué puede ocurrir, sino que también que podamos sacar enseñanzas para nosotros hoy. Si no, leer un libro que pertenece al futuro y que no tiene nada que ver con nosotros, pues no sé qué utilidad podría tener. Por eso intentaré hacer eso, ¿no? Que aunque sea un libro con que los acontecimientos son futuros, tiene enseñanza para nosotros hoy. Porque al igual que estas iglesias de Asia reciben este libro y de alguna forma son llamados a hacer algo con él, pues también nosotros, 20 siglos después, es lo mismo. Un día el mundo será más hostil que nunca con el Señor y su pueblo, pero hoy también. Lo que está claro que en Apocalipsis es que un día, no hacia la iglesia que ya no estará, pero sí hacia el pueblo de Israel y hacia aquellos que durante la gran tribulación se conviertan por la predicación del Evangelio, el mundo y Satanás va a ser más hostil que nunca hacia ellos. Eso vamos a ver, ¿no? O sea, los profetas dicen que la gran tribulación será un tiempo de angustia para Jacob, cual nunca lo hubo. O sea, si Israel a lo largo de los siglos lo ha pasado mal, Zacarías y Jeremías nos dicen que la tribulación que va a ocurrir sobre la tierra será un día de angustia como nunca para Jacob, es decir, para Israel. Va a ser como nunca. Y sabemos que Apocalipsis nos conduce al momento en el que el mundo va a arrinconar a Israel de tal manera que en ese momento aparezca el Señor para librarles a ellos y para salvarles a ellos. Y es cuando lo van a ver y cuando se van a volver a Él. Pero hoy también, o sea, leer Apocalipsis y leer todo lo que aquí vamos a ver, todos los ataques que hay hacia el pueblo de Dios, todas las personas que vamos a ver que mueren por causa de su fe en Cristo, los 144.000, los 2 testigos que son asesinados también, y que la gente nos dice allí, cuando lograron matar a aquellos 2 testigos, que Dios había puesto una protección sobre ellos, y cuando los lograron matar, nos dice el capítulo 11, que se alegraron como nunca en su vida, y que hubo una fiesta a nivel mundial, y que se mandaban regalos unos a otros, y que los colgaron para que todo el mundo los viese. Bueno, estos son los que nos han atormentado. Y sabemos que luego el Señor va a resucitarles. Pero me refiero, un tiempo terrible. Pero hoy, no sacar principios de ahí para hoy sería también una equivocación, ¿no? Porque Satanás quiere sacarnos del medio también. Y Satanás quiere apagar nuestra voz. Y Satanás quiere apagar nuestro testimonio. Y o bien asesinarnos físicamente, como hay muchos creyentes que están sufriendo su muerte física. Lo hemos dicho, ¿verdad? La iglesia perseguida. Pero también Satanás intenta asesinarnos espiritualmente también. Porque él es el padre de la mentira, ¿eh? Porque él intentará engañarnos. Y Pablo dice que Satanás se viste, ¿qué? Como ángel de luz. Y si puede engañar ¿a quién? Aún a los escogidos. Y estos días estaba hablando yo, un par de manos de camas ahí en el retiro,
y hablando un poco de esto, ¿no? Un poco. Y yo les decía, mira, yo creo que una de los logros de Satanás en las últimas 2 o 3 décadas, porque hablábamos de cómo Satanás está haciendo, ¿no? Yo le decía, mira, yo creo que uno de los mayores logros de Satanás en las últimas 2 o 3 décadas es que pasar inadvertido, cada vez más. Cada vez Satanás pasa más inadvertido. Cada vez se habla menos de él, cada vez se cuestiona menos su obra, cada vez la gente, Satanás es Halloween ya hoy. Cachondeo y truco trato y me visto y me pongo unos disfraces y no sé qué, no sé cuánto y ya está. Eso pertenece ya al pasado, a la Edad Media, cuando la gente era más bruta que un arao y no tenía ningún conocimiento. Y Satanás, eso es de una sociedad precientífica que era antes y que eran unos catetos y unos paletos y no sabían nada y la religión les dominaba y les ponía miedo con Satanás y tal. Oye, eso ya lo hemos vencido. Satanás hoy pasa absolutamente desapercibido. Y cuando en otras épocas las luchas eran cuando había leyes o cuando había iniciativas, era entre qué piensa la gente cristiana y qué piensa la gente que no es cristiana. ¿O no recordáis eso? ¿Hoy pasa eso? Ya no. Ya los debates morales y tal ya no son entre gente cristiana o no cristiana o con fe o sin fe, ¿no? Ya son a lo mejor, pues, bueno, no es que estos son unos negacionistas, o estos no sé qué, o estos son tal, y esos son los debates, y el Satanás escondido, la Biblia lo dice, se disfraza como ángel de luz, y su logro mayor últimamente es pasar desapercibido. Es un logro tremendo. Eso no quiere decir que no esté haciendo cosas, Eso no quiere decir que no esté haciendo cosas. Y eso lo tenemos hoy. No solo lo tendrán aquellos que crean en Cristo durante la tribulación, sino que lo tenemos hoy también nosotros. Bien, en el versículo 1 vimos, ¿no? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. A sus siervos, recordáis, ¿verdad? Que hablamos de eso. Que hablamos que la palabra allí tenía que ver con un esclavo que quería quedarse con su amo, ¿no? A pesar de que podía ser liberado. Y nosotros somos esclavos del Señor por amor. Y Él nos ha dejado escrito un libro y nos anima sobre nuestro futuro, pero también en nuestro presente. O sea, pensar que la Biblia solo tiene un mensaje futuro es un error. La Biblia también tiene un mensaje hoy, y Apocalipsis también tiene un mensaje hoy. Esclavos por amor a los siervos, las cosas que han de suceder pronto. Nosotros tenemos suerte, una bendición de, en medio del mundo en que vivimos, tener un libro como Apocalipsis, que nos va a decir lo que pasará. Dice allí en Hebreos, ¿no?, acerca de Abraham, por ejemplo, que en realidad anhelaban una mejor patria, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, cuando pensamos que somos sus esclavos y que tenemos que nos anima en nuestro presente, en este sentido también, ¿no?, en que hay algo más para nosotros también. Y en eso es en lo que tenemos que vivir. Y si te fijas, Apocalipsis se esfuerza en hacer esto. Y es, de repente, capítulos 2 y 3, un mensaje a la iglesia, capítulos 4 al 5, una escena en el cielo, de adoración y todo eso, y a partir del capítulo 6, Apocalipsis baja el foco para abajo, ¿no?, y ya te empieza a mostrar, ¿no? Y ahora te empieza a mostrar un montón de juicios, de cosas que ocurren, de gente que muere, de persecuciones, de esto, de lo otro, de no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú imagínate a los primeros lectores leyendo esto, ¿no?, diciendo, pues, no veas. Pero de repente Apocalipsis, en algunos momentos, sube el foco para arriba, ¿no? Y dice, vi una multitud
Y dije, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿qué le está haciendo? Les está animando, ¿no? En el siglo I ellos estaban sufriendo persecución. Y muchos de ellos dirían, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros, no? Como se preguntaban los tesalonicenses. Oye, nuestros familiares han muerto. ¿No era que iba a venir el Señor? ¿Dónde están? Y Pablo les dice, oye, no queremos que ignoréis acerca de esto. Ellos están con el Señor y un día van a resucitar. Y Apocalipsis hace lo mismo, ¿no? De tal manera que estos primeros cristianos, cuando leen el libro, no solamente, les anima a no solamente fijar su mirada en lo que tienen alrededor, en sus persecuciones, en sus cosas, sino mirar hacia arriba también, hacia lo que les espera. El libro de Hebreos hace lo mismo, ¿no? Un libro dedicado a unos creyentes, a unos cristianos que habían abandonado el judaísmo y habían creído en Cristo. Y estaban sufriendo persecución también, cárceles, los mataban, les quitaban, sufrían la pérdida de sus bienes, les quitaban sus trabajos, sus casas, sus tierras, sus familias. ¿Y cómo animar a gente así? Pues el libro de Hebreos lo hace. El libro de Hebreos te dice que este libro habla acerca del mundo venidero, dice el capítulo 2. Habla acerca del mundo venidero. Dice, acerca del mundo venidero, acerca del cual os estamos hablando. Y después, por ejemplo, en el capítulo 10 y en el capítulo 12 también habla de a dónde se han acercado ellos, ¿no? Acercado a la compañía de muchos santos, a la Jerusalén celestial, a Sion, a este sitio, al otro. Hebreos 11 le habla de personas que también lo pasaron canutas en su vida, pero que están con el Señor y que Dios da testimonio de ellos, ¿no? Y que allí está Abraham, y allí está Noé, y allí está David, y allí están otros que también sufrieron y que padecieron persecución y están allí con el Señor. Y también dice el Hebreos 11, otros experimentaron quebrantos, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, a uno de todo. ¿Y cómo termina acerca de esa gente? ¿Recordáis? ¿Cómo describe al final a esa gente? De la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos. Cuando dice, los otros experimentaron no sé qué, tal. Termina diciendo, de los cuales el mundo no era digno. Eso es, ¿no? Y tú cuando recibes estas cartas, y tú cuando recibes estas cosas, y vives aquí abajo, pues no puedes solo vivir con la cabeza agachada aquí, y en medio de los problemas y de las circunstancias. Tú y yo somos llamados como iglesia a pensar que somos sus esclavos por amor, y que el Señor nos ha dejado un libro donde nos dice dónde vamos a estar, y donde nos dice cuál va a ser nuestra condición, y donde nos dice cuál va a ser nuestro futuro. Bien, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos dichosos, pero mirad, no en vivir de acuerdo al sistema que ya está en marcha, sino leer y obedecer este libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee, sí, pero ¿qué más? Y los que oyen y guardan. ¿Eso qué quiere decir? Pues vivirlo, ¿no? Este sistema que he puesto en mayúscula, que ya está en marcha. O sea, pensar que todo esto de Apocalipsis puede estar tan lejano que no sé qué, es un error también. Satanás no sabe cuándo va a venir el Señor a por la iglesia. Él no lo sabe, ¿no? Lo hemos visto, él no lo sabe. Ahora, ¿qué crees? Que el día que si viene hoy, pongamos de que venga hoy el Señor,
¿Satanás no tiene ya todo en marcha? Pues claro que lo tiene. Sería tonto, y el tonto no tiene un pelo, ¿eh? Es decir, que él... eso es lo que... Si leyéramos a Juan, por ejemplo, lo veríamos con Juan. Como dice que tantas cosas, dice, esto ya está en marcha, señores. Que el anticristo ya está aquí. Que ya estas cosas están... Que ya estamos en los últimos tiempos. Que ya la noche, dice Pablo, ya ha terminado y el día... En el sentido de que, por ejemplo, con el anticristo y con muchas cosas, a veces cuando las personas dicen, cuando decimos, no, oye, yo pienso que puede ser pues a lo mejor nos podemos equivocar en ponerle nombre, ¿no?, a ese personaje, pero creemos que Satanás no tiene una persona ya preparada o un sistema ya todo preparado para cuando todo esto ocurra. Pensamos que cuando los juicios empiecen a venir sobre la tierra, tal y como van a venir, Satanás no tiene ya un sistema y una explicación y una ideología en marcha, ¿no la tiene? O sea, cuando empiecen los primeros sellos a caer va a decir, a ver qué hago, a ver cómo explico yo esto. No, por favor, él ya tiene sus formas donde va a explicar todo esto. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que estar atentos también. ¿Cuál es la ideología de Satanás, no? ¿Cómo él está intentando engañar al mundo? ¿Cómo él está metiendo las cosas así? Y la Iglesia estar atentos, ¿no? Yo creo que sí que estamos, ¿no? Pero seguir estando atentos y alerta a todas estas cosas. Y no tragarnos todo, ¿no? Así, para adentro. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Y por eso dice él, por eso les dice Juan a la Iglesia, ¿no? Iglesias que él conocía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y las guardan, y guardan las cosas en ella escritas. Él está diciendo, estad atentos, estad atentos. Y él ha escrito ya también primera, segunda y tercera. Bien, dice, por ejemplo, Pedro, a estos, o sea, a las personas normales, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para vivir, para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Eso está ocurriendo ya? Este versículo. Vaya, se está ocurriendo. Y cada vez más, ¿no? Cada vez más. Cada vez como tú estés en contra de algo oficial del sistema, pues ya estás listo, ¿eh? No creo que Pedro aquí simplemente hable sobre, hombre, también, ¿no?, en el sentido de que si yo no estoy viviendo como tengo que vivir, o sea, si yo vivo como tengo que vivir, pues a lo mejor a una persona le va a extrañar que yo no haga las mismas cosas que esa persona, ¿no? Pero también en ese sentido, ¿no? En el sentido de todo lo oficial, ¿no?, bien sea ético, moral, ideológico o político, de lo que sea, ¿no? Y hoy día vemos, ¿no?, como más que nunca se están seleccionando a las personas. ¿O no lo vemos esto? O eres de aquí o de aquí. O estás a favor o estás en contra. Si estás a favor de la ideología oficial, estupendo. Pero si estás en contra, te señalan, ¿no? Y cada vez más. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Y vamos a ver, no vamos a intentar usar Apocalipsis para, además de ver los personajes y todo eso, ver qué hay detrás también de los personajes y qué hay detrás de estas iniciativas. Porque creo que eso es algo que en Apocalipsis a veces nos perdemos. Dice allí el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Pero si te fijas, dice Juan a las 7 iglesias. ¿Para quién es Apocalipsis? Para la iglesia. Apocalipsis es para nosotros, para nuestra vida, no para decidir solo o para discutir quién es el anticristo, ¿no?, sino para decidir sobre nuestras vidas también. No solamente para decidir quién es el anticristo,
sino cuando venga el anticristo, cuando todo eso se ponga en marcha, todas las cosas que el anticristo pondrá en marcha, el anticristo, ¿no? ¿De qué lado va a estar la Iglesia? Entonces tú dirás, hombre, ¿sí? ¿Hombre? ¿Seguro? Pues no, y no. De todas las últimas iniciativas que Satanás, digamos, ha puesto en contra de la Biblia, en contra de Dios en este país, yo hablo de este país, no de China, porque China lo conozco, ¿vale? Hablo de este país. Todas las iniciativas que Satanás ha empujado en estos últimos años en España, que son anticristo totalmente, digamos, por usar esta frase, ¿toda la Iglesia se ha puesto del lado correcto? Pues ya te digo que no. Ya te digo que no. Por eso Apocalipsis es un libro a las 7 iglesias, ¿no? Y nosotros, como Iglesia, tenemos que tener bien clara cuál es nuestra posición, ¿no? Y nuestra en Cristo, ¿no? Y de ahí intentarnos no mover, porque habrá zarandeos y cosas. Y que el Señor nos ayude, ¿no? Como Iglesia a tenerlo claro y a seguir adelante y a por lo menos, aunque pensemos, como muchos pensamos, que esto, como es ahora, a cómo va a ser dentro de 30 años, no va a tener nada que ver. Por lo menos yo creo que algunos así lo pensamos, que tal y como ahora la situación y el contexto de la Iglesia, Sion en Huelva, ahora, con dentro de 30 años, no va a tener nada que ver. Bien, y a lo mejor nosotros ni estaremos. Estamos aquí, bueno, Israel y David, no sé, pero sí, David también, posiblemente, ¿no? Sí, 40 y pico tienes, sí, estarás por aquí todavía. Hombre, dentro de 40 años tú vas a estar por aquí, no creo. Bueno, si estás, pues nada, yo espero no estar. Pero me refiero a ¿qué le vamos a transmitir a la nueva generación que viene detrás? Porque esto va poco a poco, y ya lo hemos visto, y no aprendemos la lección, ¿no? Muchas veces cuando vemos la Iglesia hoy y vemos los fallos que tenemos, las cosas en las que hemos cedido, tal, muchas veces decimos, ¿no? Hay que ver que esto es que ha pasado y no nos hemos enterado. O por lo menos no mucho. Y ha sido tan sutil, tan no sé qué, tan no sé cuánto, que hoy vemos y decimos, pero por favor, ¿cómo hemos podido? ¿Y qué creemos? ¿Que dentro de 40 años esto no va a ocurrir? Pues más todavía. ¿Y cómo va a enfrentar la Iglesia, no? Bien, Apocalipsis está para eso también. A las 7 iglesias. Y tú puedes leer por acá Apocalipsis, y aunque no sean todos los detalles, pero sí ver las iniciativas que ahí se ponen en marcha, ¿no? Y las cosas que ahí se ponen en marcha. Dice el 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya lo dijimos el otro día, ¿no? Al que nos ama, literalmente, y por cuya sangre nos ha librado en el pasado, ¿no? Al que nos ama, hoy presente, y nos ha librado de nuestros pecados. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Bien, en medio de un mundo apartado de Dios, nosotros somos sacerdotes. Un sacerdote que hacía acercar a las personas a Dios. Los sacerdotes eran, lo hemos visto el año pasado, ¿no?, los intermediarios. Cuando un israelita quería venir a adorar a Dios o a traer una ofrenda, un sacrificio, era a través del sacerdote. Esa es la función. Igual que un católico hoy pues quiere pedir perdón a Dios, pues tiene que ir a través del cura, que el cura va a María Purísima, tal, todo el rollo, y pues él es un mediador. Esa es la idea, cuando nos dice, sois sacerdotes, o sea, somos mediadores para acercar a las personas a Dios, ¿no? Y un reino, porque realmente es un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, mejor un reino de sacerdotes. Tenemos como pertenecemos a otro reino, por tanto tenemos otras normas.
tenemos otras normas. Y también, sobre todo, pues guardemos nuestro corazón. ¿Vale? Eso es lo que mejor podremos hacer, ¿no? Para pertenecer al reino, es guardar nuestro corazón. Ya, si recordáis, lo dice Salomón, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una de las cosas sobre las que tenemos que permitir al Señor que Él reine es sobre nuestros corazones, ¿no? Ahí sale todo, ¿no? Ahí nuestro corazón somos nosotros. Lo demás solo es ¿cómo diría yo? Una carcasa, ¿no? Que se va un día a... Pablo lo dice en 1 Corintios, ¿no? Que la carne y la sangre no heredará el reino de Dios. Éxodo 19:6, ya Dios al pueblo de Israel le dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y allí les dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y eso es lo que dice Pedro exactamente. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Y esa es la labor también de la Iglesia, ¿no? Pues ser testimonio en este mundo y dar testimonio de él, pues donde quiera que estemos, ¿no? Aquí en la Iglesia, fuera, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde sea, intentar ser de testimonio. Porque vivimos en medio de un mundo pues dominado por Satanás, influenciado por Satanás. Y esta profecía está escrita a la Iglesia, y la Iglesia tiene que hacer algo. Dice Apocalipsis 1:7 en otra versión: miren que vienen las nubes, y todo ojo lo verá con sus propios ojos, y todos, lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. ¿Por qué se dice esto en el libro de Apocalipsis? El Señor va a venir, ¿no? Y primero nos recoge a nosotros, y luego posiblemente nosotros vamos a venir con él. ¿Por qué? Bueno, ¿recordáis cuando Jesús ascendió? ¿Cómo se quedaron aquellos? Se quedaron pasmados viendo, ¿no? Claro, lógico. ¿Y qué les dijo? ¿Y qué se les dijo? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Y antes le había dicho: recibiréis poder, todo eso. Es como que Hechos es el libro de que habla de la iglesia, de la primera iglesia, de cómo la primera iglesia funcionó y el testimonio de la primera iglesia. Y Jesús les habla a los discípulos, 40 días, tal, viene la promesa del Espíritu Santo, asciende, no sé qué. Entonces les dice: esto no es lo que tenéis que hacer, no es quedaros viendo al cielo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dar testimonio, ¿no? Y vivir, que fue lo que hicieron a fin de cuentas, ¿no? Lo digo esto porque cuando leamos Apocalipsis, cuando estudiemos el libro, bueno, ya empezamos, ¿no? Pero cuando sigamos estudiando el libro de Apocalipsis, no está para que nos quedemos viendo para arriba, no. El libro de Apocalipsis no es para decir: a ver qué va a pasar, a ver qué... No. El libro de Apocalipsis es para saber exactamente que el Señor va a venir y que va a hacer las cosas, pero mientras no viene, pues Él nos tiene que pillar a nosotros atentos. Juan, para ayudarles a vivir como iglesia que son, les presenta al esposo, a Cristo, y cómo Él puede ayudarles con sus atributos y recursos limitados. Pero eso será la semana que viene. Es decir, mira, estos versículos del 9 al 20, viéndolos con el contexto de lo que hemos dicho hoy, veréis cómo hay ha resfriado el móvil. Madre mía.
Bien. Ya estamos. Bueno, eso, que para ayudar, pues, les ha dicho, ¿no?, que ellos son reyes, sacerdotes, que son esclavos, que son bienaventurados, todo esto que hemos visto hoy, ¿no? Pero eso no es posible lograrlo sin el Señor. Y por eso ahora Juan va a ver al Señor y una descripción del Señor, y eso vamos a ver cómo casa exactamente con lo que el Señor espera de la Iglesia en el momento en el que esté. Como casa exactamente como el Señor pone a nuestro favor, a nuestra disposición, sus recursos. Y eso nos tiene que servir para, en el mundo en el que vivimos y con todo lo que hemos dicho hoy, para saber bien de qué parte estamos. Y para que Él nos ayude a identificar la mentira, para que Él nos ayude a identificar ciertas cosas. Bueno, lo vamos a ver semana que viene, no quiero adelantar. Bien, ¿alguna pregunta? Que sea fácil, por favor. ¿A qué escuela pertenecemos? ¿Cómo? ¿Nosotros a qué escuela pertenecemos? De las que tú no me habéis. Futurista. Futurista. Claro, nosotros creemos que Apocalipsis está por cumplirse todavía, ¿no? Creemos que está por cumplirse. Es decir, que los juicios y todo eso serán después de que la Iglesia sea arrebatada, y aquí no hemos sido arrebatados porque aquí estamos. Así que todo lo que aparece a partir del capítulo 6, eso no ha ocurrido en la historia, tiene que ocurrir. Por eso hablamos de que nosotros somos Iglesia. Sí, bueno, a lo mejor no lo dije, pero entendía que lo dábamos por sentado, pero bueno, Pedro. Yo me estoy acordando de años atrás de futuristas, de personas que hay en iglesia que dicen que son profetas, que reciben cosas del Señor, y lo que tú estás diciendo hoy estoy de acuerdo totalmente contigo, pero que es muy importante en las iglesias la Biblia. Porque hay personas futuristas, que no quiero nombrar a nadie, ¿no? Que dicen, esta noche el Señor me dijo no sé qué, y viene a la iglesia y lo dice. Y eso no es lo que dice la Biblia. Sí, claro, eso lo hemos hablado ya, ¿no? El problema no es decir, vas a ver, con lo de los profecías, claro, habría que decir mucho más, pero el problema no es que decir algo, ¿no? Sino que si te equivocas, tú ya estás descalificado de por vida. Es la escuela profética o el profetismo, como se suele llamar en el Antiguo Testamento, iba de esta manera, ¿no? Si tú decías, el Señor me ha dicho, tenía que cumplirse. No podías decir, el Señor me ha dicho, no, pero es que... No. O como hay algún libro de los apócrifos, que le llamamos nosotros, o deuterocanónicos, que dicen, por ejemplo, al final del libro, oye, esto es lo que el Señor me ha dicho, pero si me he equivocado en algo, perdón. O sea, no, mira, vete a freír churros, o sea, no, el Señor no se equivoca, como que si me he equivocado en algo. Eso fue una de las bases que usaron, entonces, claro, pero esto es así, Pedro, y dicen una cosa, no se cumple, y se callan, y al tiempo está, pero bueno, esto va de dos direcciones. La culpa no la tienen ellos solo. Pero la culpa no la tienen ellos solo, Pedro. La tienen quien, pues les creen. Si tú te crees todo, pues vale, ya está. Jerónimo. No, digo, por reflexionar, que hubiera estado bien, que pase muy entretenido, ver las diferentes escuelas que tú has nombrado, porque claro, hay gente que se cree o piensa como esas escuelas, es decir, que no son tampoco cosas raras, ni hay creyentes que son creyentes y creen en esa postura. Sí, lo que dije yo, ¿no? Que claro, hubiera sido bueno a lo mejor ver a... pero es muy raro, no lo he dicho, lo digo como reflexión. sí, yo creo que eso ya, para alguno que le interese leer eso, pues que lo haga, ¿no?
hay material, yo os puedo indicar algo de material por ahí que hay. Aquí es algo que, bueno, como estamos estudiando, ¿no? Si tenemos la Biblia ahí y nos la leemos, sabemos que fallamos más que una fuerza caña, y esperemos que cuando terminemos este libro que seamos capaces, no yo, seamos capaces de poner en marcha algo más. Y no Sí, seguir lo que leen. Yo sé que cuando llegue ese momento delante de yo me dirá que yo soy un distraído y me va a dar fuerte y flojo. Yo por eso Tú caes con el tiempo que yo te da. Yo por eso me estoy deteniendo bastante al principio en estas cosas, que a lo mejor yo entiendo que alguno pueda estar un poco impaciente por otros temas y otras cosas que hay, pero el capítulo 1 es muy importante en este libro, para poner el libro bien en contexto, ¿eh? Y luego 2 y 3 nos vamos a tener que saltar, y 4 y 5, que es la escena del cielo, y ya ir al 6, ¿no? Porque es que si no también lo vamos a hacer muy largo, pero yo creo que con esto que estamos diciendo, por lo menos poner el libro colocarlo en su momento histórico, que es muy importante. A mí en el seminario siempre me enseñaron que cuando tú enseñas un libro, una de las primeras cosas que tienes que hacer es descubrir el autor, los destinatarios y el momento histórico en el libro. Eso es muy importante para poder entenderlo, ¿no? Es como si tú coges una carta de alguien y no tienes ni idea de quién es esa carta, ¿no? Pues una carta de un chico o una chica. Y ahora tú la coges y tú no sabes cuándo se escribió esa carta, ni quién la escribió, ni a quién. Pues es muy difícil. Hombre, sacarás alguna cosa, pero es muy complicado. Ahora, si tú sabes que esta carta se la escribió Jesús a Cinta cuando eran jóvenes y cuando eran novios, pues ya sabes mucho de ellos, de su época, y es mucho más fácil interpretarla luego. Pues Apocalipsis igual. Lo que estamos intentando hacer es poner Apocalipsis en su... ¿Dónde cayó Apocalipsis? No cayó en un sitio concreto y en una gente concreta y en unas circunstancias concretas. Yo creo que eso nos va a ayudar bastante a interpretarla. Señor, gracias por este día, por abrir tu palabra, Señor, en este libro y leer, Señor, que nosotros somos tus siervos y que tú nos has dejado este libro, Señor, para poder saber cómo vivir en medio de esta sociedad dominada por Satanás, influenciada por todo el sistema de este mundo, Señor, pero tú nos has dejado tu palabra para, como iglesia que somos, para saber al menos algo de las circunstancias que ocurrirán, poder, Señor, también de alguna forma pensar en lo que estamos ahora viviendo y lo que Satanás puede estar haciendo ahora para estar preparado para ese momento que Él no sabe. Y como iglesia, Señor, vivimos ahora y por tanto también tenemos una responsabilidad de ser lo que somos, Señor, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, y de también anunciar a otros, Señor, que tú eres Dios, que tú tienes unos planes, Señor, pero que tú también eres un Dios de amor, como vemos en este libro, un Dios que nos ama y nos lavó también, y que tú nos uses, Señor, como ese reino de sacerdotes para también anunciar tus virtudes y el Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Ten misericordia de este país, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, aquí de Huelva, donde tú nos has puesto, Señor. Ten misericordia a las personas que aquí viven y permite, Señor, que ellos puedan escuchar de ti, permite que ellos puedan oír de tu amor, de cómo tú quieres perdonarles y cómo tú quieres salvarles, Señor. Y que tú a nosotros como iglesia, de una o de otra manera, puedas usarnos para esta tarea, Señor. Y que como iglesia también sepamos separarnos y tener las cosas claras en cuanto a cómo debemos de vivir como iglesia, cómo debe ser nuestro testimonio, cómo debe ser nuestra vida, Señor. Y que seamos tu iglesia aquí donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.